Entrevista. Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Saludamos cordialmente al economista Richard Martínez, ministro de Finanzas. Ministro, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. Buenos días. Buenos días. Lo primero, y a propósito de la coyuntura que estamos viviendo en este momento, manifestaciones en diferentes partes del país, en oposición, primero a la ley humanitaria, y por otro lado, estudiantes que insisten en el tema o reclaman por la disminución en el presupuesto para la educación. ¿Cuál es su comentario sobre ello, ministro? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días, un saludo a la audiencia. El problema que vive el país es un problema muy fuerte, que se convierte en crónico si es que no tomamos ninguna decisión. No es un problema de ahora, es un problema estructural que se viene acarreando durante muchos años, en donde el gasto excedió de manera recurrente y de manera profunda al nivel de ingresos que tiene el Ecuador. Y eso hizo que la economía ecuatoriana no tenga los suficientes ahorros, no tenga los suficientes recursos para enfrentar una situación como la que vivimos actualmente. La crisis mundial afecta al Ecuador por varios frentes. Por un lado, la caída del precio del petróleo fuerte, estamos en cerca de $33 cuando el presupuesto tenía cerca de $51, la caída de los ingresos tributarios también, que se generan por esta paralización de la economía, es decir, no recaudan, las personas no recaudan, las personas están confinadas, entonces no recaudan las actividades económicas y esos recursos no llegan al erario nacional. Y adicionalmente tenemos una cantidad de activos que se intentaban trasladar al sector privado para su administración, no es su propiedad, para su administración, que no ha podido ser posible o que no ha sido posible ya, y que estando en medio de año nosotros estimamos que eso no se va a dar en este periodo. Ministro, eso implica una reducción de ingresos, permítame, de cerca de $8.000 millones, cerca de $8.000 millones, y es allí en donde devienen las otras decisiones, las decisiones del gasto. Esto funciona igual que una familia, si se queda sin ingresos, tiene que optimizar su nivel de gastos. Pero ¿por qué el ministerio o el gobierno ha insistido en el tema de la reducción a las universidades cuando constitucionalmente el artículo 164 de la Constitución prohíbe tocar esos fondos? Salud y educación, y lo dice específicamente. ¿Por qué ha insistido, y esto de alguna manera ha motivado, como yo le decía, la movilización de estudiantes en las calles del país? ¿El gobierno va a insistir en esta situación? Yo creo que hay que diferenciar los temas. Lo primero es lo que ha establecido la Corte Constitucional, que ha dispuesto que demos de baja la circular que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas, y nosotros hemos cumplido con eso. Somos respetuosos de las leyes y respetuosos de lo que emite la Corte Constitucional. Y lo otro es la eficiencia en el gasto de las universidades, que esa es una discusión que también tiene que darse, porque hoy hay muchos rectores que ganan más que el presidente de la República, hay muchos decanos, subdecanos, vicerrectores que tienen salarios que están muy por encima de la realidad ecuatoriana. Pero el argumento... Entonces, no es que nosotros hemos tomado esos recursos, en el argumento del tema constitucional, no es que nosotros hemos tomado esos recursos para destinarlos a otras cosas, no. Lo que hemos hecho es una reasignación del fondo que alimenta a el presupuesto de las universidades. Si el fondo se alimenta de los ingresos que tiene el Estado, si estos ingresos se reducen, entonces ¿cuál es la consecuencia lógica? Pero aquello no implica que nosotros estamos buscando afectar el derecho, que estamos tomando recursos de allí para destinarlos a otras actividades. No, es una reasignación automática, fruto de una caída en los ingresos. Ahora, yo digo, entonces, ¿qué va a hacer el país con este precio del petróleo? ¿Qué va a hacer el país con estos niveles de ingresos de recaudación? Apelamos a una sensatez que nos lleve a entender que la magnitud de la situación económica va más allá de las voluntades. Yo también quisiera, con todo el respeto, como ministro de Economía, que el precio del petróleo no esté en esos niveles, pero no tengo con quién quejarme. Pero son los niveles reales, es la realidad que supera, por favor, es la realidad. Pongámonos en la realidad de las cosas, porque muchas veces parecería que hay actores políticos, también hay actores
en distintos frentes que intentan desconocer una realidad. Y lo otro que también nosotros hemos planteado es el nivel de ejecución presupuestaria de las universidades, que no supera el 87% en el año anterior. Ahora, a propósito del nivel de ejecución, un 10%. Sí, a propósito del nivel de ejecución presupuestaria, ministro, permítame, justamente los rectores o algunos rectores han dicho, sí, reconocemos que no se ha ejecutado todo el presupuesto, pero por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Por ejemplo, los complicados casos en la contratación pública, por un lado. Por otro lado, el mismo retraso del Estado para el pago de las asignaciones, es decir, una serie de circunstancias. Pero usted ha señalado el tema de una realidad que se está viviendo en este momento. Frente a esa realidad parece que no existe cierta coherencia. Usted ha hablado del costo, o más bien de los montos de los sueldos de los rectores, pero veamos también los montos de los sueldos de gerentes, por ejemplo, en empresas públicas. Veamos los montos de los sueldos, por ejemplo, del presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, que supera los $8,000. Veamos los montos de los sueldos de los embajadores, por ejemplo, que superan los $10,000. Entonces, mientras el Ejecutivo, en el caso específico suyo, usted hace una contribución, se baja el sueldo, hay otros ciudadanos que ganan por encima de lo que gana el presidente, es decir, no son solo las universidades. Entonces, frente a estas incoherencias, señor ministro, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es que absolutamente todos tenemos que sumar a un esfuerzo colectivo para evitar que el nivel de gasto nos lleve a un deterioro mayor de la economía. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que está haciendo el gobierno nacional. Los ministros ya se ha dispuesto una reducción del 50% del salario, en el caso de los ministros, también una serie de eliminación de embajadas en el exterior, de consulados también que se van a eliminar, se están minimizando las operaciones. En el caso de las embajadas, hay una justificación para ciertos niveles de gastos que tienen que cubrirse, que no es lo mismo el costo de vida en un país que en otro, pero igual el Ministerio de Relaciones Exteriores ha presentado una reducción de la cantidad de embajadas que tenemos afuera, de la cantidad de consulados. En el caso de los gerentes de las empresas públicas, por ejemplo, ¿Perdón? En el caso de los sueldos de los gerentes de las empresas públicas. Sí, absolutamente todo está en proceso de revisión en los directorios este momento de esas empresas públicas. También es importante entender que hay niveles y niveles en donde existen riesgos mayores dependiendo de las funciones, donde también el tamaño de la administración de esas empresas públicas es enorme, pero igual tienen que hacerse estos ajustes y estas calibraciones para que el país pueda tener un menor nivel de gasto. No puede sostener este nivel de gasto el país y el esfuerzo tiene que ser colectivo. Así que yo coincido con usted. Nosotros todos, absolutamente todos, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo. Ministro, ¿cuándo remitirá el Ejecutivo el veto a la ley humanitaria? Bueno, me parece que tuvimos... Perdón. Sí, no sé si me escucha, sí. Estamos, sí. El veto a la ley humanitaria que está pendiente en este momento, ¿y en qué condiciones lo hará? Estamos trabajando en el análisis del veto bajo dos premisas. La primera es una premisa de orden político. Esas leyes tuvieron un nivel de consenso general y obviamente nuestra intención es preservar esos consensos, de tal manera que cualquier observación que tengamos a la ley aprobada lleve a perfeccionar esas voluntades que se dieron en la Asamblea. Y segundo, en el campo económico, garantizar que se tenga una total coherencia y consistencia con lo que se buscaba desde el primer día en ambas leyes, tanto en la ley humanitaria como en la ley de ordenamiento fiscal. ¿Cuándo iría No hay una fecha definida, queremos hacerlo lo más pronto posible. Los ministerios nos han entregado ya sus observaciones, se las está procesando a nivel de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, a nivel de los gabinetes económicos, insisto, para buscar que se mantenga el corazón de las normas, pero también por otro lado con un equilibrio sensato entre el esfuerzo a nivel político de consenso. Ahora, señor ministro, en esta ley de ayuda humanitaria, el propio presidente de la República pidió
que se elimine, pidió a los asambleístas que eliminen el capítulo correspondiente al cobro de impuestos o de contribuciones a personas naturales y jurídicas. Pero por otro lado, en los últimos días el presidente de la República hace el anuncio de que se establecerá la posibilidad de un cobro anticipado de impuestos a quienes ganen por encima de los $5.000 y a las empresas. ¿Cómo entender eso? Que por un lado el propio presidente dice no contribuciones y por otro lado dice más contribuciones. ¿Cómo entender eso? Sí, a ver, no son más contribuciones, sino que es una facultad legal que tiene el presidente de la República para anticipar tributos, es decir, se paga anticipadamente y luego eso se devenga en el futuro. Lo otro tenía un concepto muy diferente, era una contribución, era un nuevo aporte que no se podía devengar en el futuro. ¿Esto está definido, esto del anticipo de tributos, ministro? Está establecido en la Constitución, está establecido en la ley en el marco de un estado de excepción en situaciones emergentes. Ahora, ¿qué ha planteado el presidente novedoso en esto para tener una consistencia con la realidad económica de las empresas? No se intenta bajo ningún concepto afectar a las actividades económicas, sino que aquellas empresas que no han tenido un efecto brusco en la situación de la pandemia puedan aportar con este anticipo de impuestos. Hay, por ejemplo, negocios que han seguido vendiendo, hay otros que han vendido más, incluso no son la mayoría, la mayoría están afectados, y ese es el análisis que ha solicitado el presidente sobre una base conceptual que él nos ha pedido mantener, que es el aporte de aquellas personas que más ingresos tienen. Esto está definido. Todos estamos aportando. Pero esto está definido, esto va... Es decir, no es solamente una posibilidad, es una realidad ya. Bueno, el presidente ya lo anunció el 24 de mayo, esto tiene que hacerse y tiene que hacerse con la mayor sensatez posible en términos de justicia, es decir, hay personas que tienen ingresos altos que pueden hacer este esfuerzo y también hay actividades económicas que han tenido una dinámica de ingresos importantes durante esta pandemia. Ahora, entonces, tiene que hacerse de esa manera para guardar también un equilibrio incluso social, yo le diría, es decir, en el que todos, absolutamente todos, tengamos la posibilidad y podamos contribuir en una situación tan dramática como la que vive el país. Ahora, señor ministro, a propósito de la ley humanitaria, hay voces en el sentido de que en algunos de esos artículos se estaría violando la Constitución. Temas como, por ejemplo, el de la reducción de los salarios. ¿El gobierno, al final, aceptará cualquier decisión, incluso si es que el tema va a la Corte Constitucional? Por supuesto, nosotros somos respetuosos, como he dicho, de las disposiciones de la Corte Constitucional, de la independencia, también de las distintas funciones y poderes, además del Estado, y como es costumbre del Gobierno Nacional, a diferencia de otras ocasiones, nosotros somos respetuosos de lo que diga. La ley ha sido aprobada, la ley puede ser perfeccionada, obviamente. ¿Qué estamos buscando en esta parte del acuerdo entre las partes? Que ahora que se va a reabrir la economía, las actividades económicas, las actividades productivas tengan dos instrumentos muy poderosos para poder salvar la mayor cantidad de empleos. El primero, el acuerdo entre las partes, y el segundo, el programa de reactivación económica a través de créditos preferentes que estamos ya inscribiendo o recibiendo inscripciones de los distintos emprendedores para entregarles. Estos créditos preferentes buscan que los emprendedores tengan acceso a financiamiento al 5% de interés, 36 meses plazo y 6 meses de gracia. ¿Para qué? Para que puedan tener oxígeno para reactivar la economía y para que estas actividades no se depriman más y podamos garantizar el empleo. Señor ministro, me quedan unos pocos segundos. No quiero dejar de lado el tema de los pagos pendientes del Estado, algunas instituciones y sobre todo a los GATS municipales, a los organismos seccionales. ¿Cuándo se va a proceder con esos pagos, por un lado? Y
¿cuál va a ser o cuál es la posición del gobierno frente a esta carta enviada por el gerente del BIES en torno a la situación del BIES y a esta propuesta para que Finanzas pague 145 millones mensuales desde agosto dentro de este pago, de esta contribución para el fondo de pensiones? Sí, mire, en relación al tema de los GATS, efectivamente hay retrasos y nosotros tenemos constante diálogo con los gobiernos autónomos para garantizar que podamos ir priorizando en función de las necesidades los pagos a esos GATS. En el caso del BIES también tenemos un retraso y vamos a ir regularizando los pagos en los próximos meses en función de la reactivación de la economía. Sí quiero dejar sentado el esfuerzo y la visión, porque creo que es importante enfocarse en estos problemas que usted ha manifestado, pero también estamos perdiendo de lado la visión. Sí, problemas muy específicos que se tienen que resolver, que resultan de una situación económica compleja, pero es importante la visión de mediano y de largo plazo, no perdamos la perspectiva, y esa visión empieza por reconocer una realidad económica muy compleja que tienen las arcas fiscales, es decir, no por levantar la voz, no por exigir un reclamo o exigir un pago se va a dar si es que no hay recursos. Lo que está haciendo el gobierno nacional es priorizar esos recursos para salud, para dispositivos médicos. También hemos hecho un esfuerzo de más de 120 millones con los GATS el mes pasado para igualarnos con la mayor cantidad de ellos. Pero hacia futuro es importante ver que ahora que se va a reabrir la economía, ese es el objetivo, que ahora que se reabre la economía, las empresas pequeñas, medianas, micro particularmente, puedan tener instrumentos que los ayuden para sostener las fuentes de empleo. Las fuentes de empleo que son prioridad para el gobierno nacional y evitar que se dé una cantidad mayor de fuentes de desempleo. Va a ser un año muy duro, va a ser un año muy duro para todos y absolutamente todos tenemos que regresar a ver nuestros presupuestos personales, familiares, empresariales, pero estoy seguro que con esta estrategia que se ha planteado vamos a salir adelante juntos. Gracias, señor ministro, por habernos acompañado. Richard Martínez, ministro de Finanzas. Vamos a hacer una pausa en Telerama Noticias. Ya volvemos con más.